Entró en su oficina, golpeó un contrato sobre el escritorio y dijo 4 palabras que detuvieron el tiempo. Quiero tu bebé. Ni cena, ni cita, ni amor. Solo un número en una página y un bolígrafo ya destapado. Él era viudo, padre, un hombre que había enterrado su corazón hacía 3 años junto a su esposa. Y ella era Vivian Cross, la directora ejecutiva más temida del país. Lo que sucedió después, nadie lo vio venir. Deja un comentario con tu ciudad. Déjame saber qué tan lejos ha llegado esta historia. Y si eres nuevo aquí, suscríbete. Vas a querer ver cómo termina esto. La obra olía a serrín y a café quemado. Eso era lo primero que Ethan Cole notaba cada mañana. Esa combinación particular de madera cruda y cafeína mala le recordaba que seguía vivo, que todavía era útil, que todavía lo necesitaban en algún lugar del mundo, incluso si su propia casa se sentía más vacía que una obra en domingo. Tenía 42 años, medía 6 pies de altura, con manos callosas y ese tipo de cansancio que el sueño no repara. Su cabello rubio oscuro había comenzado a platearse en las sienes, no del tipo distinguido que se ve bien en las revistas, sino del tipo real, el que proviene de 3 años criando solo a una hija de 8 años mientras dirigía una empresa mediana de ingeniería estructural en Charlotte, Carolina del Norte. Había construido puentes, había reforzado cimientos, entendía de muros de carga y puntos de tensión y la cantidad exacta de presión que una estructura podía absorber antes de empezar a agrietarse. No entendía a mujeres como Vivian Cross. Nadie lo hacía. Era una mañana de martes de octubre cuando ella entró por la puerta de su tráiler de obra. Ethan estaba de pie junto a la mesa de dibujo, con el teléfono encajado entre el hombro y la oreja. Revisaba los cálculos de tensión para un desarrollo comercial en el centro. Su coordinador de proyecto, Marcus, discutía con un subcontratista al otro lado del tráiler. 2 cascos de seguridad reposaban en la esquina del escritorio. Una barrita de granola a medio comer del desayuno seguía en su envoltorio junto a la cafetera. La puerta se abrió y la temperatura de toda la sala cambió. Llevaba una chaqueta color carbón sobre una blusa de seda negra, pantalones de vestir planchados y unos tacones que no pintaban nada en un camino de tierra. Debía tener 30 y tantos años, quizá 38, quizá 40, el tipo de mujer cuya edad era imposible de determinar, porque todo en ella se movía con una precisión tan deliberada que el propio tiempo parecía no saber cómo acercarse. Llevaba el pelo oscuro recogido. Su postura era recta como la de un militar. Sus ojos eran del color de aguas profundas y más o menos igual de cálidos. No llamó, no esperó. Caminó directamente hacia la mesa de dibujo de Ethan. Sacó de la delgada cartera de cuero que llevaba bajo el brazo un único documento y lo colocó sobre sus planos. Luego dio un paso atrás, cruzó las manos y esperó. Ethan miró el documento. Luego la miró a ella. Luego miró a Marcus, que se había quedado completamente en silencio al otro lado del tráiler. ¿Puedo ayudarla?, dijo Ethan. Usted es Ethan Cole, dijo ella. No era una pregunta. Lo soy Vivian Cross. Él conocía el nombre. Todo el mundo en el sector inmobiliario comercial y el desarrollo corporativo conocía ese nombre. Vivian Cross era la directora ejecutiva de Cross Capital, un holding diversificado con inversiones en tecnología, infraestructuras, sanidad y bienes raíces. Había salido en la portada de Forbes 3 veces. Un competidor la había llamado la mujer más peligrosa en una sala de juntas. Luego se retractó de la declaración después de que su empresa perdiera un contrato por valor de $80 millones. No era alguien que apareciera en un tráiler de obra un martes por la mañana. Sé quién es usted, dijo Ethan lentamente. ¿Por qué está en mi tráiler? Vivian miró a Marcus. Una sola mirada. Eso fue todo lo que necesitó. Marcus cogió su portapapeles, murmuró algo sobre tener que comprobar el vertido de los cimientos y salió por la puerta en menos de 4 segundos. Ethan observó la escena y sintió el primer atisbo de algo que no podía nombrar. No era exactamente alarma, ni exactamente curiosidad. Algo intermedio. Dejó el teléfono, miró el documento sobre sus planos.
¿Qué es esto?, preguntó. Léalo, dijo ella. Lo cogió. Eran 4 páginas, con un formato limpio y profesional. Lenguaje legal, pero no tan denso como para no poder desentrañar la estructura esencial de inmediato. Había firmado suficientes contratos en su carrera como para reconocer la arquitectura de un acuerdo en menos de 30 segundos. Leyó la primera página. Luego la leyó de nuevo. Después la dejó con mucho cuidado sobre la mesa. Y miró a Vivian Cross con una expresión mayormente controlada y solo ligeramente atónita. «No puede hablar en serio», dijo él. «No hago propuestas si no hablo en serio». «Esto es un...» Se detuvo, cogió el documento de nuevo, encontró la cláusula específica que quería y la leyó en voz alta, muy bajo. De la forma en que un hombre lee algo que aún no tiene completo sentido. Un acuerdo reproductivo entre Vivian A. Cross, primera parte, y... Levantó la vista. «Ha puesto mi nombre». «Así es. Ha puesto mi nombre en un contrato antes de que hayamos tenido una sola conversación. La estamos teniendo ahora». Ethan volvió a dejar el contrato sobre los planos. Rodeó la mesa de dibujo hasta su lado y se apoyó en ella, cruzando los brazos. La miró con la cuidadosa firmeza de un hombre que construye cosas destinadas a durar. «Señorita Cross», dijo, «no sé qué le han contado de mí, ni qué investigación ha hecho, ni cómo ha llegado a la conclusión que la ha traído a este tráiler esta mañana, pero yo no soy...» 42 años, dijo ella. Viudo, una hija llamada Sophie, ingeniero de tercera generación. Se graduó como el mejor de su clase en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Estuvo casado con Claire Hollis Cole durante 9 años. Ella murió de un aneurisma cerebral hace 3 años, un miércoles por la tarde, mientras Sophie estaba en la escuela. No ha salido con nadie en serio desde entonces. Su empresa tiene una sólida reputación. Su crédito es excelente. Su historial médico está limpio. Hizo una pausa. Soy minuciosa. El silencio que siguió a esa recitación fue del tipo que llena una habitación por completo. Ethan no se movió durante un largo momento. Cuando habló, su voz era tranquila, mesurada, pero había algo debajo, una especie de calor controlado. Me ha investigado. Investigo todas mis propuestas. Esto no es una propuesta de negocios. Todo es una negociación, señor Cole. Esto no. Se apartó de la mesa de dibujo y dio 3 pasos hacia ella, no de forma agresiva, sino deliberada. Ella no retrocedió. Lo que describe en ese documento no es un contrato. Lo que describe es un niño, una persona, y lo está tratando como una partida en un informe trimestral. Algo cruzó su rostro. Fue rápido, casi invisible. Pero Ethan lo captó porque era el tipo de hombre que presta atención a las cosas que se mueven rápido e intentan desaparecer. «Los términos son generosos», dijo ella. «Compensación financiera por su tiempo. La custodia total recaería en mí. Usted no tendría ninguna obligación legal. No quiero su dinero». Todo el mundo dice eso hasta que ve la cifra. Vaya a la página 3. Ethan dijo, «Encuéntreme la cláusula que cubre lo que le pasa a ese niño cuando tiene 12 años y pregunta de dónde viene. Muéstreme el párrafo que explica cómo un niño crece sabiendo que fue fabricado por una directora ejecutiva que no quería la complicación de una relación real». La mandíbula de Vivian se tensó ligeramente. Lo justo. Los niños que están bien provistos. «Mi hija tiene todo lo que necesita», dijo Ethan. «También tiene 8 años y todavía duerme con las luces encendidas porque tiene miedo de lo que pasa cuando la gente que ama desaparece. Estar provisto y ser amado no es lo mismo. Señorita Cross, yo lo aprendí por las malas y no voy a ayudarla a enseñárselo a otro niño». El tráiler estaba muy silencioso. Afuera, un camión daba marcha atrás. Alguien gritaba sobre las cantidades de barras de refuerzo. La maquinaria ordinaria de un día de construcción continuaba, sin ser consciente de que algo extraordinario estaba sucediendo dentro de una caja de metal de 12 por 20 pies, con mala iluminación y peor café. Vivian Cross se quedó muy quieta. Por primera vez desde que había entrado por esa puerta, no estaba hablando. No estaba cambiando de táctica.
No estaba desplegando un contraargumento con la precisión eficiente de una mujer que discutía por deporte. Simplemente estaba allí, de pie. Y Ethan, que había pasado 3 años aprendiendo a leer los silencios que importaban, los silencios entre las palabras de su hija cuando intentaba no llorar, el silencio de un lado vacío de la cama, el silencio de una casa que solía tener música, reconoció algo en la calidad del silencio de Vivian Cross que no tenía nada que ver con la estrategia. Era el silencio de alguien que está genuina y profundamente cansado. No dijo nada por un momento. Luego, en contra de todo instinto que le decía que le devolviera el contrato y le mostrara la puerta, hizo una pregunta que no había planeado hacer. ¿Cuánto tiempo lleva intentándolo? Sus ojos se agudizaron. Eso no es relevante. Entonces, ¿por qué está en mi trailer en lugar de en una clínica de fertilidad? Sin respuesta. ¿Cuántas otras propuestas ha hecho? Preguntó él. Aún nada. Vivian. Usó su nombre de pila. No de forma grosera, sino simplemente de la forma en que le hablas a alguien cuando quieres que entienda que te diriges a la persona, no al título. No pregunto para ser cruel, pregunto porque nadie entra en el lugar de trabajo de un extraño con un documento legal de 4 páginas, a menos que ya haya agotado todas las demás opciones. Y estoy tratando de entender qué es lo que realmente necesita. Lo que le pasó en la cara en ese momento fue algo en lo que Ethan pensaría más tarde. No de inmediato, sino después, de la manera silenciosa en que las cosas importantes te afectan con el tiempo. Fue como ver un muro muy bien construido registrar por un solo segundo que podría tener una grieta en alguna parte. Apartó la mirada de él por primera vez desde que había entrado. Los términos fueron diseñados para ser equitativos, dijo. Su voz seguía firme, pero algo en la cadencia había cambiado. Una fracción, una fisura minúscula. Fueron diseñados para parecer equitativos, dijo Ethan. Hay una diferencia. Ella cogió el contrato de la mesa, lo enderezó, lo miró por un momento. Solo un instante de más para una mujer que afirmaba que esto era puramente transaccional. Y luego lo deslizó de nuevo en su cartera de cuero. Le he hecho perder la mañana, dijo ella. No has perdido nada. Ethan caminó hacia la cafetera. Era un café terrible. Todo su equipo se quejaba de él, pero estaba caliente y estaba allí. ¿Quieres una taza? Ella parpadeó. ¿Perdón? Café. Él levantó la jarra. No es bueno, te lo digo de antemano, pero está aquí y la cafetería decente más cercana está a 4 millas por la carretera. Y parece que has conducido un largo camino esta mañana para una conversación que no salió como planeabas. Así que ella lo miró fijamente, como la gente mira algo que no cuadra. ¿Me estás ofreciendo café? Dijo ella. Lo estoy. Después de que acabo de entrar aquí con un contrato ofreciendo pagarme para ser el padre de tu hijo. Sí, sirvió 2 tazas. Sé lo que acaba de pasar. ¿Quieres crema? No tengo, pero puedo pedirle a Marcus que vaya a la gasolinera. Una larga pausa. Solo está bien, dijo ella. Le entregó la taza. Ella la cogió, la sostuvo con ambas manos. No de la forma en que una directora ejecutiva sostiene un café de sala de conferencias, usándolo como un accesorio, inclinándolo en el ángulo correcto para la cámara, sino de la forma en que una persona sostiene algo caliente cuando tiene frío en lugares que no puede explicar. Estaban de pie a lados opuestos de la mesa de dibujo. Ethan la observó dar un sorbo lento al peor café del condado de Mecklenburg. Y algo en su expresión cambió, de la misma manera que una habitación cambia cuando alguien abre una ventana. No era alivio, no exactamente, pero algo parecido. Dime algo, dijo Ethan en voz baja. No por el contrato, no por la negociación, solo dime algo verdadero. Ella lo miró por encima del borde de la taza. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué yo? Dijo él. Tu investigación fue exhaustiva. Conoces mi historia. Sabes que soy viudo. Sabes que tengo una hija que todavía está de luto. ¿Por qué traerías una propuesta como esta a alguien que ya ha pasado por una pérdida? La mayoría de la gente que intenta mantener las cosas simples encontraría a alguien sin historial de apegos, sin un trasfondo emocional complicado. ¿Por qué venir aquí?
Las preguntas quedaron flotando en el aire entre ellos. Vivian dejó la taza de café. Lo miró durante un largo momento y por un segundo, la directora ejecutiva desapareció. No la mujer, ni la competencia, ni la agudeza, sino la armadura debajo de la armadura. Esa distancia profesional que siempre era lo primero que notabas en una persona como Vivian Cross. Se debilitó, porque el proyecto escolar de tu hija se publicó en una revista de arquitectura, dijo ella. Ethan frunció el ceño. El proyecto del mapa estelar de Sophie. Mapeó la distribución de la carga estructural de un puente como parte de una feria de ciencias escolar, usando tus herramientas de dibujo. Al parecer, su profesora envió el proyecto a una revista regional de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para estudiantes de secundaria. Vivian hizo una pausa. El artículo incluía una sección donde Sophie describía por qué amaba la ingeniería. Dijo, un suspiro apenas perceptible. Dijo que lo aprendió viendo a su padre construir cosas destinadas a sostener a la gente cuando el suelo cedía bajo sus pies. El tráiler estaba en silencio. Leí eso 3 veces, dijo Vivian, y luego hice que mi equipo te investigara. Ethan no dijo nada. Sé cómo suena eso, dijo ella en voz baja. No a modo de disculpa. A Vivian Cross no le salían fáciles las disculpas. Eso ya estaba claro, pero con una precisión que reconocía el peso de lo que le estaba admitiendo. Sé que suena calculado, y no fingiré que la investigación no lo fue, pero la razón por la que vine aquí se detuvo. Cogió la taza de café de nuevo, la miró. Tengo 39 años, dijo. He tenido 2 abortos espontáneos. El último fue hace 14 meses, y el médico en el que más confío me dijo que mi ventana de oportunidad es muy corta y que el estrés es el principal factor en mi contra. Levantó la vista. He estado al frente de una empresa que construí desde una startup de 7 millones hasta una empresa de 2.300 millones de dólares. He superado a competidores que tenían 3 veces mis recursos. Nunca en mi vida profesional adulta he entrado en una negociación sin ganar. Dejó la taza. Y no puedo hacer que esta única cosa suceda, dijo. No puedo diseñarla. No puedo crear una estrategia para ella. No puedo adquirirla, ni apalancarla, ni estructurarla correctamente para que funcione. Y estoy... Se detuvo de nuevo. Una parada más brusca esta vez, como una mujer que se detiene al borde de algo. Tienes miedo, dijo Ethan. No estoy acostumbrada a perder. Eso no es lo que dije. Ella lo miró a los ojos. No, hijo, dijo ella. Tengo miedo. Afuera, alguien dejó caer una herramienta. Metal sobre hormigón. Un impacto agudo y limpio, seguido de maldiciones y risas de 2 tipos que habían estado trabajando en la misma sección desde las 6 de la mañana. El mundo ordinario seguía su curso. Dentro del tráiler, Ethan Cole miró a Vivian Cross, esta mujer aterradora, brillante y acorazada que había entrado en su lugar de trabajo con un documento legal, y la desesperación controlada de alguien que había estado luchando sola durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía no hacerlo. Pensó en Sophie, pensó en Claire, pensó en el peso específico de llevar algo importante solo y en la forma en que ese peso cambiaba de forma con el tiempo, en cómo no se volvía más ligero, pero sus bordes se desgastaban hasta que se ajustaban a tu cuerpo como si siempre hubiera estado allí, hasta que olvidabas que alguna vez hubo una versión de ti que no lo llevaba. El contrato, dijo él, llévatelo a casa. Su postura cambió preparándose para el rechazo. No porque lo vaya a firmar, dijo, sino porque quiero que lo leas de nuevo esta noche, a solas, y quiero que te fijes en lo que no dice. No dice nada sobre lo que realmente quieres. Especifica entregables. Describe términos financieros y protecciones legales y marcos de custodia, pero no dice una sola palabra sobre lo que quieres que este niño sienta. Hizo una pausa. Esa es la parte que necesitas resolver primero. Ella lo miró fijamente. Tengo una reunión de ingeniería estructural a las 2, dijo él, y mi hija tiene un proyecto de ciencias para el viernes que involucra una maqueta de un puente colgante y unos 60 pies de hilo. Esa es mi vida. No es simple y no está exenta de complicaciones,
Pero hay una cosa que sé con absoluta certeza. ¿Qué es?, preguntó ella. El elemento de carga no es el dinero, dijo él. Nunca lo es. Vivian cogió su cartera. Volvió a guardar el contrato dentro. Se alisó la solapa de su chaqueta con una mano, un gesto pequeño y preciso que Ethan reconoció, después de toda una vida observando a la gente, como una forma de reiniciarse, de reconstruir la superficie. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. No se dio la vuelta. Señor Cole, dijo. Ethan. Una pausa. Ethan. Su nombre en la voz de ella sonaba desconocido. No exactamente incómodo, sino como una palabra en un idioma que había estudiado, pero que rara vez hablaba en voz alta. Ese cálculo del puente, el del proyecto de ciencias de tu hija. Un instante. ¿Era correcto el análisis de carga? Él sintió que algo se movía en su pecho, algo silencioso e inesperado, como una puerta moviéndose sobre bisagras que no se habían usado en mucho tiempo. Cada número, dijo. Lo comprobó 4 veces. Vivian Cross abrió la puerta del trailer. Entró el aire de octubre. Salió sin decir otra palabra, y Ethan Cole se quedó en medio de su trailer de obra, junto a una taza de café terrible y los planos con un documento legal de 4 páginas encima, y comprendió que algo acababa de suceder en esa mañana ordinaria de martes que iba a ser significativamente más difícil de calcular que cualquier problema de carga en el que hubiera trabajado. Miró la puerta durante mucho tiempo después de que ella se fuera. Luego cogió su teléfono. Tenía una reunión a las 2 y Sophie necesitaba hilo para el puente colgante. Tenía cosas que hacer, pero se quedó allí un momento más, solo un momento más, porque algunos silencios, había aprendido, merecían un poco de espacio antes de volver a llenarlos con el día ordinario. Luego, volvió al trabajo. Pasaron 3 días. Ethan no pensó en ella. Eso era lo que se decía a sí mismo y era bastante convincente. Tenía una fecha límite para un proyecto, una hija que necesitaba ayuda para pegar con pegamento caliente 60 pies de hilo a un marco de madera de balsa, y una reunión de equipo el lunes por la mañana que se alargó 40 minutos porque 2 de sus jefes de estructura no estaban de acuerdo sobre una especificación de los cimientos, y ninguno de los dos estaba equivocado, lo que hacía todo más difícil, no más fácil. No pensó en Vivian Cross. Pensó en ella quizás 4 veces al día. No era fascinación. No era atracción. Todavía no. No en ninguna forma que estuviera dispuesto a nombrar. Era la forma particular en que un ingeniero estructural piensa en un problema que no tiene una solución obvia. No dejas de pensar en ello porque quieres. Dejas de pensar en ello cuando lo entiendes. Y Vivian Cross era algo que aún no entendía. El jueves por la noche, estaba ayudando a Sophie con el montaje final de su puente colgante cuando su teléfono vibró en la mesa de la cocina. Número desconocido, prefijo de Charlotte. Dejó que sonara. Volvió a vibrar 30 segundos después. Mismo número. Papá, dijo Sophie, sin levantar la vista del hilo que estaba pasando por un pequeño anclaje de madera de balsa. Tu teléfono es molesto. Lo sé, bicho. ¿Vas a contestar? Te estoy ayudando. El puente no se va a ir a ninguna parte. Ella levantó la vista. Tenía los ojos de Claire, ese tono particular de marrón oscuro que se volvía cálido a la luz de una lámpara. Y lo miró con la mirada firme y práctica de una niña que había pasado por lo suficiente como para desarrollar un sentido de la prioridad inusualmente preciso. Contesta. Yo seguiré trabajando. Cogió el teléfono. Ethan Cole, dijo. Una pausa. Luego, soy Vivian Cross. Se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo conseguiste este número? Apareces como el contacto principal de Cole Structural en el sitio web de la empresa. Ese es el número de la oficina. Tu oficina me desvió la llamada. Y otra pausa. Tu asistente dijo que hoy trabajabas desde casa. Linda va a oír de esto. Por favor, no la castigues. Fui persistente. La palabra aterrizó con una precisión seca que no era exactamente humor, pero se le parecía. Una mujer que conocía el efecto de su propia franqueza y había hecho una especie de paz con ello. No llamo por el contrato.
De acuerdo. Lo leí de nuevo, dijo ella. ¿Cómo me dijiste? Él se apoyó en la encimera de la cocina. Sophie estaba enhebrando el puente con manos concentradas y cuidadosas, fingiendo con mucho éxito no escuchar. Y tenías razón, dijo Vivian. No dice nada sobre lo que quiero que ella sienta. Él notó el pronombre ella, no el niño, no el bebé. Ella. He estado pensando en eso, continuó, sobre lo que realmente quiero, no lo que puedo asegurar legalmente o proveer financieramente. Lo que quiero. ¿Y a qué conclusión llegaste? Un largo silencio. Del tipo que cuesta algo. Quiero que sienta que fue deseada, dijo Vivian. No adquirida, no planeada, deseada. Su voz era controlada, pero debajo del control había algo crudo y real moviéndose, como se mueve el agua profunda. No puedes verlo desde la superficie, pero puedes sentir la corriente cuando entras. No sé cómo crear eso a través de un contrato. No sé si sé cómo crearlo en absoluto. Ethan miró a Sophie, sus pequeñas manos precisas y seguras en el puente, su cabello oscuro cayendo hacia adelante mientras trabajaba, y sintió el dolor específico de amar a alguien tan completamente que su existencia reorganiza toda la arquitectura de tu mundo. No puedes crearlo, dijo en voz baja. Eso es lo primero que hay que entender. Solo puedes crear las condiciones para ello. El sentimiento en sí, eso no es algo que se diseña. Eso es aterrador, dijo ella. Sí, dijo él, lo es. Sophie levantó la vista. Estudió el rostro de su padre como siempre estudiaba las cosas, a fondo, sin vergüenza. Luego volvió al puente. ¿Por qué me llamas Vivian? Preguntó él. Un instante. Creí que quería disculparme por la forma en que entré, por el contrato. Se detuvo, empezó de nuevo. No estoy acostumbrada a disculparme. Estoy trabajando en ello. Eso fue casi una. Fue lo mejor que pude hacer con poco tiempo. Esta vez, algo en su voz tuvo un ligero matiz. No exactamente calidez, pero la posibilidad de calidez. La forma en que puedes sentir el cambio de temperatura en el aire antes de que el sol salga realmente. Él sintió que la comisura de su boca se movía. Hay una cafetería en la calle Tryon, dijo. Park and Main. Abren a las 7. Suelo estar allí a las 7:15 los sábados por la mañana, antes del entrenamiento de fútbol de Sophie. Hizo una pausa. No es una cita. No estoy... Se interrumpió. Solo creo que esta es una conversación que merece algo mejor que un tráiler de obra y un mal café. Una larga pausa. 7:15, dijo ella. Sí, la encontraré. Vivian Cross, con la capacidad de investigación que tienes, creo que te las arreglarás. Pudo oír el cambio en su respiración, algo que podría haber sido una exhalación silenciosa, breve y controlada, lo más parecido a una risa que se había permitido hasta ahora. Luego, la línea se silenció. Dejó el teléfono. Sophie levantó la vista del puente. ¿Quién era? Preguntó. Una clienta, dijo él, lo que no era exactamente una mentira ni exactamente la verdad. Sophie lo miró durante 2 segundos completos con esos ojos oscuros y perceptivos. Vale, dijo y volvió al hilo. Tenía 8 años. También era, a veces pensaba Ethan, la persona más perceptiva que había conocido. Cogió el otro extremo del hilo y volvió al trabajo. La mañana del sábado llegó con una especie de luz clara y fría de octubre que hace que Charlotte se sienta temporalmente como una ciudad diferente, más nítida, más limpia, más definida que su yo habitual. Ethan entró en Park and Main a las 7:14, pidió su café solo de siempre y un sándwich de desayuno, y se sentó en la mesa de la esquina que le daba una línea de visión hacia la puerta. Ella estaba allí a las 7:16. Llevaba vaqueros, de lavado oscuro, a medida, un suéter color crema bajo un abrigo camel. Llevaba el pelo suelto. Solo la había visto con el pelo recogido antes. La versión de directora ejecutiva, la arquitectura corporativa de una mujer que controlaba cada variable que podía controlar. Con el pelo suelto, se veía diferente. No más joven exactamente, solo más cerca de la superficie, menos distancia entre quien presentaba ser
y quién era realmente. Pidió en el mostrador. No miró alrededor de la sala mientras esperaba. Se quedó muy quieta, mirando un punto fijo en la pared detrás de la caja registradora. Y Ethan reconoció esa quietud por lo que era. No calma, sino contención. Llevó su café a la mesa y se sentó frente a él. «Te ves diferente», dijo él. «No estoy trabajando. Es una experiencia nueva». Ella rodeó la taza con ambas manos, más nueva de lo que me gustaría admitir. Se sentaron con eso por un momento. Afuera, una pareja pasó con un perro. Un universitario en bicicleta esquivó una furgoneta de reparto aparcada. El mundo ordinario del sábado pasaba por la ventana sin interés en lo que sucedía en la mesa de la esquina. «Cuéntame algo sobre ti», dijo Ethan. «No de un archivo, no de una investigación, algo que solo le contarías a alguien sentado frente a ti». Ella lo miró. Es una forma extraña de empezar una conversación. Nos saltamos todos los puntos de partida normales cuando apareciste con un documento legal de 4 páginas. Tendremos que rellenar los huecos. Algo cruzó su rostro. Esa sonrisa rápida, privada, casi imperceptible, que parecía mantener bajo estricta supervisión. «Justo», dijo ella. Miró su café. «Crecí en una casa donde mis padres nunca me dijeron que me querían», dijo. «No porque no lo hicieran. Creo que sí, pero no era algo que se dijera. Demostrabas tu valor a través del rendimiento. Mostrabas amor a través de los resultados». Hizo una pausa. Tenía 12 años antes de entender que otras familias funcionaban de manera diferente. «Eso explica mucho», dijo Ethan. «Lo explica todo», dijo ella sin autocompasión, solo con precisión. «Cuando creces aprendiendo que el valor se demuestra a través de la producción, construyes toda una vida en torno a la producción. Y entonces un día tienes 39 años y lo único que más quieres en el mundo es algo que no se puede producir». Levantó la vista. «Es un tipo muy específico de humillación, o un tipo muy específico de lección. No se me dan bien las lecciones». Me di cuenta. Casi sonrió de nuevo. Esta vez se acercó un poco más a la superficie. «¿Y tú?», dijo ella. «Cuéntame algo». Él lo pensó. No la respuesta fácil, no la historia superficial. Pensó en lo que era verdad. «Cuando Claire murió», dijo lentamente. «La parte más difícil no fue el duelo. El duelo fue terrible, pero el duelo tiene una forma, te atraviesa como el clima. La parte más difícil fue el silencio. No el silencio de una casa vacía, sino el silencio específico de no tener a nadie que me conociera lo suficiente como para llamarme la atención cuando hacía tonterías». Giró su taza de café en sus manos. «Claire era la única persona que he conocido que podía mirarme cuando estaba siendo un idiota y decírmelo de una manera que realmente escuchaba. Y cuando se fue, simplemente me dejé llevar un poco por un tiempo. No quedaba nadie que conociera toda la historia». Vivian se quedó en silencio. «Sophie ayuda», dijo él. «Ser su padre, eso me ancla de maneras que no sabía que necesitaba. Pero es diferente. Ella necesita que yo sea firme por ella. No se supone que sea ella quien me haga responsable». Hizo una pausa. «He estado solo durante 3 años de una manera que no tiene nada que ver con si hay gente alrededor». Ella lo miró durante un largo momento. «Me te estás describiendo a mí», dijo en voz baja. «Lo sé, excepto que yo lo elegí». «¿Lo hiciste?». Ella abrió la boca, la cerró, miró por la ventana. «No lo sé», dijo. «Me dije a mí misma que sí durante mucho tiempo». Se quedaron así un rato, sin llenar el silencio, simplemente sentados en él, de la manera en que 2 personas se sientan en él cuando ambas han dicho algo verdadero y no hay nada que añadir que lo mejore. Luego Vivian dijo: «Háblame de ella, de Sophie». Y algo en el pecho de Ethan se movió. Esa calidez específica e involuntaria que ocurría cada vez que alguien preguntaba por su hija con interés genuino en lugar de curiosidad educada. «Es el ser humano más preciso que he conocido», dijo. «Hace listas. Tiene un sistema para organizar sus libros por género y luego por la intensidad emocional del final. Ese es su sistema real». Me lo explicó en detalle. Sacudió la cabeza.
Quiere ser ingeniera aeroespacial o bióloga marina. Ha decidido que puede ser ambas cosas si lo planifica correctamente. Suena extraordinaria. Tiene 8 años y ya es mejor en esto que yo, dijo. En ser una persona, en prestar atención a las cosas que importan. Eso lo saca de alguna parte. Él levantó la vista. El artículo de la revista, dijo Vivian, el que te conté. La forma en que describió por qué ama la ingeniería. Los niños no desarrollan ese lenguaje por accidente. Lo desarrollan porque alguien les mostró que el trabajo de construir cosas con cuidado, de cuidar las estructuras que construyes, vale la pena hablar de ello. Ethan se quedó en silencio. Eres un buen padre, dijo ella. Salió de forma sencilla, sin adornos. Una declaración de un hecho observable de una mujer que comerciaba con hechos. Pero algo en su simplicidad hizo que aterrizara con más fuerza de lo que lo habría hecho algo más elaborado. Lo intento, dijo él. Estás haciendo más que intentarlo. Él la miró a través de la pequeña mesa, a la clara luz de octubre, con 2 tazas de buen café entre ellos y el mundo del sábado continuando fuera de la ventana. Y pensó en la mujer que había entrado en su trailer 3 días antes con un contrato y la desesperación controlada de alguien que había estado luchando sola durante demasiado tiempo. Seguía siendo esa mujer. La precisión seguía allí. La armadura seguía allí, más delgada esta mañana, pero presente. Pero debajo había algo más. Algo que había estado allí todo el tiempo y que la armadura había sido construida específicamente para proteger. Era alguien que había aprendido muy pronto que la necesidad era peligrosa, que querer cosas, quererlas de verdad, de la manera desprotegida en que Sophie quería las cosas, con todo su ser, era un riesgo que el mundo explotaría. Y así había convertido todo lo que quería en un proyecto, una propuesta, un contrato, porque un contrato tenía términos, un contrato tenía protecciones. Un contrato significaba que no podías quedarte sin recursos. Lo entendió ahora. No lo dijo en voz alta. Algunas cosas no necesitan ser dichas para ser entendidas. De hecho, en el momento en que las nombras con demasiada precisión, se vuelven más pequeñas de lo que realmente son. El entrenamiento de fútbol de Sophie es a las 9, dijo. Si no tienes nada que hacer. Ella levantó la vista bruscamente, vio el reflejo, el cálculo, la evaluación instintiva del riesgo. Es fútbol, dijo él. Niños de 8 años, mucho césped y gritos, y un niño que siempre llora por una razón que no tiene nada que ver con el juego. No se requiere contrato. Una larga pausa. No se me dan bien los niños, dijo ella. No pasa nada. A Sophie se le dan mejor los adultos de todos modos. Solo no le preguntes sobre su sistema de libros, a menos que tengas 30 minutos. La casi sonrisa volvió. Esta vez llegó hasta el final. Le cambió la cara. No dramáticamente, no de la manera en que una transformación ocurre en una película, sino de la pequeña manera real en que una cara cambia cuando se relaja en algo que no ha sentido en mucho tiempo. Vale, dijo ella. Vale, iré al fútbol. Él asintió, cogió su café. Por si sirve de algo, dijo, este café es mejor que el del martes. Casi cualquier cosa lo sería. Cierto. Terminaron sus tazas y salieron de Park and Main a la clara y fría mañana de octubre juntos. Sin tocarse, no cerca, solo 2 personas moviéndose en la misma dirección, sin una razón más complicada que el hecho de que esa dirección tenía sentido en ese momento. Y Ethan Cole, que entendía de estructuras de carga y la cantidad precisa de presión que una cosa podía absorber antes de cambiar de forma, pensó en lo que Vivian había dicho por teléfono 3 noches antes. Quiero que sienta que fue deseada, no adquirida, no planeada, deseada. Pensó en esa palabra, deseada. Pensó en cómo era, al final, lo más honesto que ella había dicho desde que entró por su puerta. Y pensó que la honestidad en una persona que había pasado años construyendo muros contra ella no era poca cosa. Era, de hecho, la cosa con más capacidad de carga que existía. No dijo nada de eso, simplemente caminó hacia el aparcamiento y ella caminó a su lado. Y la mañana continuó como lo hacen las mañanas,
sin pedir permiso, sin esperar a que nadie estuviera listo. Eso era lo que tenían las mañanas. Seguían llegando, estuvieras preparado o no. Solo tenías que decidir qué ibas a hacer con ellas. Sophie marcó un gol esa mañana. No fue un gol particularmente elegante. Se acercó al balón desde un ligero ángulo, calculó mal la distancia por unas 6 pulgadas y conectó con el exterior de su pie en lugar del empeine, lo que lo envió a la esquina de la red de una manera que fue más accidente que intención. Pero entró, y Sophie se dio la vuelta con los brazos extendidos y el rostro abierto en la alegría sin complicaciones que los niños de 8 años llevan tan naturalmente y que los adultos pasan tanto esfuerzo tratando de recuperar. Ethan se puso de pie antes de darse cuenta de que se había levantado. Vivian, sentada en las gradas a su lado con las manos alrededor de un vaso de papel de chocolate caliente del puesto de comida. La única opción caliente disponible y ella la había aceptado sin quejarse, lo que le dijo algo. No se levantó, pero se inclinó ligeramente hacia adelante y sus ojos se quedaron en Sophie todo el camino de vuelta a la línea central. Cambió su enfoque, dijo Vivian. Ethan la miró. ¿Qué? Intentó esa misma esquina 3 veces en la primera mitad. Mismo ángulo, mismo pie, mismo resultado. El defensor la cortaba cada vez. Esa vez se ajustó. Vino desde más abierto y usó el exterior de su pie. Una pausa. Lo descubrió a mitad del partido. Ethan miró a Sophie, que ahora recibía un choca esos 5 de una compañera de equipo. La mayoría de los entrenadores enseñan ese ajuste. Ella lo aprendió sola. Eso no es entrenamiento, dijo Vivian en voz baja. Eso es instinto. Vieron el resto del partido con una particular tranquilidad cómoda que se desarrolla entre 2 personas que ya han dicho suficientes cosas difíciles como para que el silencio ya no se sienta como un vacío que necesita ser llenado. Los otros padres a su alrededor eran ruidosos, alegres, medio distraídos por sus teléfonos. Ethan y Vivian se sentaron en medio de todo ese ruido ordinario de sábado y hablaron a veces y no hablaron otras veces. Y se sintió, no normal exactamente, porque nada en esta situación era normal, pero posible. Se sintió como algo que podría existir en el mundo real sin romperse. Después del partido, Sophie salió del campo con sus espinilleras en una mano y barro en ambas rodillas, y se detuvo directamente frente a Vivian con la evaluación directa de una niña que aún no ha aprendido a hacer su curiosidad educada. «Tú no eres una clienta», dijo Sophie. Ethan abrió la boca. «Tienes razón», dijo Vivian. «No lo soy». Sophie la estudió por otro momento. «¿Cómo te llamas?» «Vivian. Soy Sophie». Se pasó las espinilleras a la otra mano. «Mi papá dijo que eras una clienta. A veces hace eso cuando no sabe cómo llamar a algo». «Sophie», comenzó Ethan. «Es preciso», dijo Vivian. Miró a Sophie con una expresión que no estaba muy segura de sí misma. Una ligera y cuidadosa incertidumbre que era tan diferente de su compostura en la sala de juntas que Ethan casi dijo algo al respecto. «Soy alguien con quien tu papá tuvo una reunión. Hemos estado hablando desde entonces». «¿Sobre qué?» «Sobre puentes, principalmente». Los ojos de Sophie se agudizaron con interés inmediato. «¿Qué tipo de puentes?» «Del tipo donde las matemáticas de la carga son la parte más importante». Sophie miró a su padre, luego de nuevo a Vivian. Luego dijo con la gravedad decisiva de alguien que hace una evaluación formal. «Esa es una buena respuesta». Vivian parpadeó. Algo en su rostro se movió, sorprendido y desprotegido, como una mujer que esperaba una pregunta más difícil y no sabía muy bien qué hacer cuando llegó la más fácil. «Gracias», dijo. «Puedes venir a comer tortitas si quieres», dijo Sophie. «Papá las hace los sábados después de mis partidos. Son bastante buenas, pero siempre quema la primera». Él dice que no es quemar, es sazonar la sartén, pero es quemar. «Eso no es lo que significa sazonar», dijo Ethan. «La primera siempre está negra por debajo, papá. Perfectamente caramelizada». Sophie miró a Vivian con una expresión paciente de alguien acostumbrado desde hace mucho a esta discusión en particular. «Deberías venir. Puedes ser la que desempate». Ethan miró a Vivian. Vivian miró a Ethan. Había una cualidad específica en la mirada.
Una pregunta que iba varios niveles más allá de las tortitas. Y la sostuvo por un instante, luego dos, y luego algo en su expresión tomó una decisión silenciosa. Me gustaría, dijo. La primera estaba absolutamente quemada. Ethan la volteó en un plato separado con la dignidad eficiente de un hombre que se llevaría este secreto a la tumba. Y Sophie inmediatamente la señaló y dijo, evidencia, con la satisfacción fiscal de una niña que ha estado esperando toda su vida por un testigo. Vivian estaba sentada en la encimera de la cocina. Se había quitado el abrigo, que colgaba del respaldo del taburete. Se había arremangado las mangas. Observaba a Sophie organizar su equipo de fútbol en una pila ordenada junto a la puerta trasera. Zapatos paralelos, espinilleras apiladas, camiseta doblada encima, con una expresión que Ethan podía ver desde la estufa. Era la expresión de alguien que observa algo en lo que no se había permitido pensar durante mucho tiempo. No melancólica exactamente, más bien atenta, el enfoque específico de alguien que ha vivido en el futuro y el pasado y, por primera vez en mucho tiempo, está prestando atención a la hora mismo. ¿Siempre hace eso?, preguntó Vivian, señalando la pila de equipo. Cada vez, dijo él. Solía intentar convencerla de que podía simplemente tirarlo en la bolsa y ocuparse de ello más tarde. Me miró como si le hubiera sugerido que prendiera fuego a la casa. Le entregó a Vivian un plato con 2 tortitas sin quemar. Aparentemente hay un sistema. Siempre hay un sistema, dijo Vivian. Algo en su voz era diferente aquí. Más silencioso, menos defendido, reducido a algo más honesto. Cuando tenía 8 años, organizaba mis útiles escolares por función y luego por color dentro de la función. Mi madre dijo que era lo más extraño que había visto. Mi padre dijo que era eficiente. ¿Cuál esperabas oír? Una pausa. No lo sabía en ese momento. Lo sé ahora. Sophie apareció en el mostrador. La organización de las espinilleras estaba completa y se subió al taburete junto a Vivian con la facilidad física de una niña que no tiene ninguna ansiedad particular por la proximidad. Miró el plato de Vivian. Te tocaron 2 y ambas son de las buenas. Eso es porque eres una invitada. Aprecio la hospitalidad. Papá siempre les da a los invitados las buenas tortitas. Yo tengo que coger lo que queda. Miró a su padre, que a veces son las quemadas, caramelizadas, dijo Ethan. Sophie miró a Vivian. ¿Ves a lo que me refiero? Sí, lo veo, dijo Vivian. Voy a necesitar más información antes de emitir un veredicto. Sophie consideró esto. Es justo, dijo con la solemnidad judicial de alguien que respetaba el debido proceso. Comieron en el mostrador, los 3, en el ruido cálido e imperfecto de una cocina de sábado. Sophie comió sus tortitas con una concentración y eficiencia que claramente provenían de su padre. Y entre bocados, le contó a Vivian sobre el proyecto del puente colgante, las matemáticas exactas de la carga involucradas y por qué había elegido una configuración de cable particular sobre 2 alternativas competidoras. Vivian escuchó, no por cortesía, sino que escuchó de verdad, de la misma manera que había escuchado a Ethan en la cafetería. Con toda su atención fija, hizo preguntas, buenas preguntas, específicas, estructurales, del tipo que provienen de alguien que entiende los principios subyacentes y está genuinamente interesado en cómo un niño de 8 años los había abordado. Sophie respondió a esto de la misma manera que todas las personas genuinamente apasionadas responden al interés genuino. Se abrió como una ventana en una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo. Ethan se quedó un poco atrás, rellenando su café, y observó a estas 2 personas, su hija y esta mujer que conocía desde hacía menos de 2 semanas, hablando sobre la distribución de la carga y la tensión de los cables con la fácil intensidad de personas que comparten una frecuencia. Y sintió que algo se movía en su pecho para lo que no había estado preparado. No romántico, todavía no, solo reconocimiento. La sensación específica de ver algo encajar en su lugar que no sabías que estaba desalineado. Después del desayuno, Sophie dijo, quiero mostrarte algo. A Vivian. Y Vivian dijo, vale.
Con una disposición que lo sorprendió incluso a él, pensó. Sophie la llevó a la sala de estar, donde un gran cartel estaba clavado en la pared junto a la estantería, cubierto de constelaciones dibujadas a mano, diagramas de puentes y una densa red de líneas de conexión en 3 colores diferentes de marcador. Este es mi proyecto de mapa estelar, dijo Sophie, excepto que no son solo estrellas. Las estrellas son ideas y las líneas son cómo se conectan. Señaló un grupo en la esquina superior izquierda. Esta sección es sobre ingeniería estructural. Estas líneas se conectan con la ingeniería aeroespacial aquí, porque la aeroespacial es solo ingeniería estructural, pero las fuerzas son diferentes. Y estas líneas, trazó un camino de marcador rojo a través del tablero, se conectan con la biología marina, porque las estructuras oceánicas tienen el mismo problema de presión que las estructuras del espacio profundo, solo que en una dirección diferente. Vivian se paró frente al tablero y lo miró durante mucho tiempo sin hablar. Mi profesora dijo que era demasiado complicado, dijo Sophie. No con tristeza, solo como un hecho. Dijo que debería elegir un solo tema. Tu profesora está equivocada, dijo Vivian. Sophie parpadeó. La complejidad no es un problema a reducir, dijo Vivian. Es información. Las conexiones que estás dibujando son el punto. Cualquiera puede mapear estrellas individuales. Lo que estás haciendo es mapear cómo se comunican entre sí. Miro a Sophie. No dejes que nadie te diga que simplifiques un sistema solo porque no se sienten cómodos con cuántas conexiones tiene. Sophie miró el tablero, luego a Vivian. Algo sucedió en su rostro. Un asentamiento, una solidificación, como una base que recibe el peso para el que fue construida. Vale, dijo en voz baja. Ethan, desde la puerta, no dijo nada. Solo observó a las dos de pie frente a ese mapa. La niña de 8 años que organizaba el mundo en sistemas y la mujer que había construido un imperio haciendo lo mismo. Y pensó en los elementos de carga y en lo que una estructura realmente necesita para mantenerse en pie. Le había dicho a Vivian que el elemento de carga nunca era el dinero. De pie en su propia sala de estar un sábado por la mañana, viendo a su hija recibir el tipo específico de reconocimiento que cambia la forma en que una persona se comporta, pensó en cuál era realmente el elemento de carga. Era ser visto. Eso era todo, solo ser visto. Fue a rellenar su café y les dio su espacio. Las semanas que siguieron se movieron como se mueven las mejores cosas, sin anunciarse, sin giros dramáticos, solo un cambio gradual y profundo en la estructura ordinaria de los días. Vivian le envió un mensaje un martes por la noche con una pregunta sobre un cálculo de carga en un proyecto que su empresa estaba desarrollando. Una pregunta legítima de ingeniería, del tipo que él podía responder en 2 frases. Y él respondió. Y luego hablaron durante otra hora sobre nada en particular, lo cual era diferente a hablar de nada en particular con Marcus del trabajo o su hermano en Raleigh, porque Vivian hacía preguntas como hacía todo, con una atención precisa y genuina. Y Ethan se encontró diciendo cosas que no había dicho en voz alta desde Claire. Ella vino a un partido de fútbol más, luego a un evento escolar, la presentación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de Sophie, donde Sophie se paró frente a 20 padres y un juez, y explicó su sistema de mapa estelar con una confianza que le apretó la garganta a Ethan. Y Vivian se sentó en la segunda fila y se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas, como si el resto del mundo no estuviera sucediendo. Sophie ganó el segundo lugar. Estuvo decepcionada durante aproximadamente 4 minutos. Luego le preguntó a Vivian si la crítica del juez sobre la limitación del alcance era una crítica estructural válida o un desacuerdo filosófico sobre lo que debería ser un proyecto. Y Vivian dijo filosófico, tú tenías razón. Él estaba cómodo, y los jueces cómodos a menudo confunden su comodidad con la corrección. Y Sophie dijo, voy a escribir eso. Y lo hizo. 3 semanas después de esto, lo que sea que fuera esto, Ethan llevó a Vivian a su coche después de una noche que había comenzado como una cena y se había convertido en 4 horas de conversación en la mesa de su cocina,
después de que Sophie se durmiera en el sofá. Ella tenía una reunión a las 7 de la mañana. Él tenía una inspección de obra a las 6:30. Ninguno de los dos se había movido hacia la puerta hasta que fue casi medianoche. Aparcó junto a su coche en el aparcamiento del restaurante donde lo había dejado y dejó el motor en marcha. Y se sentaron por un momento en el silencio particular de una noche que había sido buena y plena y que ahora terminaba a regañadientes. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Vivian. Sí. ¿Esto te asusta? Él la miró. ¿Qué me asusta? Ella hizo un pequeño gesto inusual, un movimiento que cubría el espacio entre ellos y por extensión todo lo que ese espacio representaba. Esto, lo que sea esto, después de todo lo que has... Se detuvo. Después de Claire, ¿te asusta? Sí, dijo él. Ella cerró la boca. Todos los días, dijo. Cada día algo de esto me asusta. La forma en que Sophie te mira ya. La forma en que estoy... Se detuvo al borde de algo. De la manera en que un hombre cuidadoso se detiene al borde de un precipicio para asegurarse de que el suelo del otro lado aguantará. La forma en que las cosas están empezando a sentirse posibles de nuevo. Sí, eso me asusta. Ella se quedó en silencio. Pero aquí está la cosa sobre el miedo, dijo él. Construyo estructuras para ganarme la vida, y las que más me asustan son las que vale la pena hacer bien, porque lo que está en juego es real. La miró a la tenue luz del aparcamiento. Tú no eres una situación de bajo riesgo, Vivian. Ella sostuvo eso por un momento. Tú tampoco, dijo. Algo pasó entre ellos. No físico, todavía no, pero real y pesado y presente, de la manera en que las cosas verdaderas están presentes, llenando el espacio sin exigir nada de él. Ve a tu reunión, dijo él. Ella sonrió, pequeña y real, la misma sonrisa que le había dado sobre el mal café en el trailer. Ve a tu inspección de obra. Abrió la puerta. Entró el aire frío de la noche. Salió. Luego se volvió, con una mano en la puerta, y dijo, Ethan, la primera vez que vine a tu trailer, lo recuerdo. Pensé que estaba resolviendo un problema, dijo. Pensé que si lo estructuraba correctamente, si encontraba los términos adecuados, podría conseguir lo que quería sin tener que ser... Hizo una pausa. Sin tener que quererlo en voz alta. Él esperó. No creo que supiera lo que quería, dijo, hasta que Sophie me mostró ese mapa. Él no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran, de la manera en que dejas que una buena pieza de información se asiente, dándole espacio para convertirse en lo que realmente es. ¿Qué te mostró el mapa?, preguntó. Ella lo miró durante un largo momento, con las manos todavía en la puerta, la noche fría y clara a su alrededor. Que las conexiones son el punto, dijo, no las estrellas. Cerró la puerta, la vio alejarse. Se sentó en el aparcamiento un rato después de que sus luces traseras desaparecieran. No pensando exactamente, solo estando en silencio de la manera en que estás en silencio después de que algo importante ha sucedido y tu mente aún no ha alcanzado a tu corazón. Luego condujo a casa por las calles vacías de Charlotte y pensó en su hija dormida en el sofá y en los mapas estelares y en el tipo particular de coraje que se necesita para admitir que lo que has estado construyendo solo podría haber estado perdiendo su elemento de carga más importante todo el tiempo. No sabía qué vendría después. No estaba seguro de necesitarlo. Por primera vez en 3 años, no saber se sentía menos como una amenaza y más como una puerta. Había aprendido de la manera más dura posible que valía la pena cruzar las puertas, incluso las que te asustaban, especialmente esas. La filtración ocurrió un miércoles. Ethan se enteró de la manera en que la mayoría de la gente se entera de las cosas. Deberían habérselo dicho directamente, pero lo supo por otra persona en el momento equivocado y sin ninguna preparación. Estaba en medio de una reunión de revisión estructural cuando Marcus deslizó su teléfono sobre la mesa sin decir una palabra. Pantalla hacia arriba, artículo de noticias ya abierto. El titular decía,
El contrato secreto de bebé de la directora ejecutiva de Cross Capital, expuesto. Fuente revela que Vivian Cross propuso un acuerdo de subrogación a un padre casado. El artículo estaba equivocado en 3 puntos. Ethan no estaba casado. No era un acuerdo de subrogación. Y la palabra propuso hacía un trabajo tremendamente deshonesto en esa frase. Pero nada de eso importaba porque el artículo también incluía 2 cosas que eran totalmente precisas. El nombre de Vivian y el nombre de Ethan. Se aclara la garganta. Escritos correctamente con el nombre de su empresa y la dirección del tráiler de obra donde había tenido lugar la reunión. Se excusó de la reunión. La llamó. Sonó 4 veces y saltó el buzón de voz. Volvió a intentarlo. Mismo resultado. Le envió un mensaje. Llámame cuando puedas. Lo he visto. Luego se sentó en su camioneta en el aparcamiento de su propio edificio de oficinas y leyó el artículo 2 veces, lentamente, de la manera en que leía cualquier cosa que tuviera implicaciones estructurales, buscando de dónde venía realmente el peso. El artículo citaba una fuente cercana a la dirección de Cross Capital. Incluía detalles que solo podían provenir de alguien con acceso al calendario de Vivian, su historial médico privado y las comunicaciones internas de la empresa. Hacía referencia a sus abortos espontáneos con el desapego clínico específico de un documento que había sido escrito para causar el máximo daño y la mínima responsabilidad. Quienquiera que hubiera hecho esto no había sido descuidado. Había sido preciso. Su teléfono sonó 40 minutos después. Número desconocido, diferente al que ella había usado antes. Estoy usando un teléfono diferente, dijo antes de que él pudiera hablar. Su voz era firme. La firmeza de alguien que ha sido entrenado para estar firme bajo fuego y que actualmente está bajo fuego. ¿Estás bien? Me las estoy arreglando. Vivian, ¿estás bien? Una pausa que duró lo suficiente como para ser honesta. No, dijo, no lo estoy. ¿Dónde estás? En mi oficina. Tengo a mi equipo legal en la sala de conferencias y mi director de comunicaciones está redactando una respuesta y el presidente de mi junta directiva llamó hace 17 minutos para expresar su preocupación en el lenguaje específico y cuidadoso que significa que está decidiendo si ser leal o cauteloso. Exhaló. Tengo 11 llamadas perdidas de periodistas. Mi asistente dejó de contar después de 15. El artículo se equivocó en los hechos, dijo Ethan. 3 obvios. Eso importa. No importa tanto como los hechos en los que acertó. Él no discutió eso porque ella tenía razón. ¿Qué necesitas? Otra pausa, de diferente calidad esta vez. No controlada, no estratégica. Solo una persona al borde de algo tratando de averiguar en qué dirección dar el paso. No lo sé, dijo. Nunca he necesitado nada en una situación como esta. Normalmente soy yo a quien llaman los demás. Vale, dijo él. Entonces, esto es lo que va a pasar. Vas a dejar que tu equipo legal haga su trabajo porque para eso están. Le vas a decir a tu director de comunicaciones que retenga la respuesta. No envíes nada todavía. Y esta noche, cuando el edificio se vacíe, me vas a llamar y me vas a contar lo que realmente pasó con quien quiera que haya filtrado esto. Porque ahora mismo estoy leyendo una historia que tiene tu nombre y mi nombre. Y me gustaría entender la arquitectura completa antes de que nadie empiece a hablar de cómo arreglarlo. Silencio. Suenas como un ingeniero, dijo ella. Soy un ingeniero. Algo cambió en su respiración. No alivio. Aún no estaba en el alivio, pero algo que apuntaba en esa dirección. Ethan, el artículo menciona a Sophie. Su mandíbula se tensó. Lo vi. Una línea, solo que tienes una hija. No la nombraron. Lo sé. Si profundizan más, entonces nos ocuparemos de eso cuando suceda, dijo con una calma que tuvo que esforzarse por conseguir. Ahora mismo, nada la ha tocado. Está en la escuela. Está bien. Mantengamos el enfoque en lo que realmente está sucediendo antes de catastrofizar lo que podría suceder. No estoy catastrofizando. Lo llamaste una catástrofe en los primeros 30 segundos. Un instante.
Soy una procesadora rápida. Me di cuenta. Hizo una pausa. Retén la declaración. Llámame esta noche. Llamó a las 9:15. Sophie ya estaba dormida, habiendo pasado la tarde completamente ajena a que su nombre había estado adyacente a una noticia nacional. En su lugar, se centró en un libro sobre una niña que descubre que puede comunicarse con los sistemas estructurales de los edificios, lo que era o el libro más Sophie que existía, o una señal de que Ethan necesitaba ampliar su lista de lecturas. Estaba en la cocina con un vaso de agua y el artículo abierto en su portátil cuando Vivian llamó. «Háblame de Daniel Rhee», dijo tan pronto como ella respondió. Una pausa. «Hiciste tu propia investigación. He estado en casa durante 3 horas con una conexión a Internet que funciona y una razón para usarla. Había pasado la tarde investigando el panorama competitivo de Cross Capital, centrándose en disputas contractuales recientes y movimientos de ejecutivos. Daniel Rhee, director ejecutivo de Rhee Holdings, el principal competidor de Cross Capital en el sector de infraestructuras del sureste, había perdido 2 contratos importantes frente a Cross Capital en los últimos 18 meses. Había rumores en la prensa de negocios de un intento de adquisición hostil que Vivian había bloqueado a través de una serie de movimientos que habían dejado a Rhee públicamente humillado y privadamente furioso. Tiene el motivo y el acceso. «Tiene a un ex empleado mío», dijo Vivian, «alguien de mi oficina de asistencia ejecutiva. Se fue hace 6 meses. No sabía que tenía copias de mis archivos médicos. Deberían haber estado en un servidor seguro, no en un lugar al que pudiera acceder». Una pausa. «Mi equipo legal ya está construyendo el caso. El acceso no autorizado a registros médicos es una violación federal de la privacidad. Podemos perseguirlo penalmente». «Bien», dijo Ethan. «Esa es una parte. ¿Cuál es la otra parte?» «¿Qué quieres decir?» «El caso legal se encarga de la filtración», dijo. «Esa es la reparación estructural. Pero hay otra parte. La parte en la que decides cómo posicionarte públicamente. ¿Cuánto de ti misma dejas que vean?» Ella se quedó en silencio. «Tu director de comunicaciones quiere redactar una negación», dijo él. No era una pregunta. Una declaración controlada, no reconocer nada sustancial, negar el encuadre, redirigir a la exposición legal de Rhee. ¿Es eso lo que quieres hacer? ¿Es lo que funciona? ¿Es lo que quieres hacer? Un silencio más largo. «Lo que quiero hacer», dijo cuidadosamente, «y lo que es estratégicamente sólido son 2 cosas diferentes. Dime lo que quieres hacer». Ella no respondió de inmediato. Él esperó. Una de las cosas que había llegado a entender sobre Vivian Cross durante estas semanas de conversación y mañanas de sábado y cenas en la mesa de la cocina que se alargaban hasta pasada la medianoche era que sus silencios no eran evasión, eran procesamiento. Era una persona que necesitaba la forma completa de un pensamiento antes de liberarlo, porque había aprendido pronto que las cosas a medio formar te las quitaban y las usaban de maneras que no pretendías. «Quiero levantarme y decir la verdad», dijo. «Toda la verdad. Lo que hice, por qué lo hice, cómo fueron los abortos espontáneos, por qué entré en ese tráiler, todo». «Vale. Sería profesionalmente catastrófico, ¿verdad? La vulnerabilidad no es un activo corporativo, Ethan». «No estoy de acuerdo», dijo. «Pero dejemos eso a un lado. La razón por la que sería catastrófico es porque realmente dañaría a la empresa o porque significaría dejar que la gente viera algo que has protegido durante mucho tiempo». Ella no respondió. «Porque esos son problemas diferentes», dijo él. «Uno de ellos es un cálculo de negocios. El otro es un miedo. Te sientes muy cómodo llamando a mis miedos por su nombre. Alguien tiene que hacerlo». Otro silencio, luego en voz baja. «Estoy avergonzada», dijo. Él no había esperado esa palabra. No de ella. ¿De qué? De cómo me van a ver. El contrato, cuando la gente lo lea, cuando entiendan lo que intenté hacer. Su voz no se quebró, pero se debilitó. «Tengo 39 años. Soy la directora ejecutiva de una empresa que construí de la nada. Y entré en el lugar de trabajo de un hombre con un documento legal
e intenté convertir la cosa más humana del mundo en una transacción porque no sabía cómo querer algo sin protegerme de ese querer. Hizo una pausa. Eso no es fuerza. Eso es, ni siquiera sé qué es eso. Ethan se sentó con eso por un momento. Es el miedo vistiendo la ropa de la estrategia, dijo. Y aquí está la cosa sobre eso, Vivian. Lo que me acabas de decir, la vergüenza, el reconocimiento de lo que el contrato realmente era, eso no es debilidad, eso es lo más honesto que has dicho en voz alta. Y la gente que te va a atacar con esta historia te está atacando porque encontraron una vulnerabilidad que pueden explotar. No tienen conciencia sobre lo que están haciendo. No están diciendo la verdad porque les importe la verdad. Están usando tu dolor privado como un arma porque les es útil. Hizo una pausa. Lo que tú hiciste y lo que ellos están haciendo no es lo mismo, ni de lejos. Ella se quedó en silencio durante mucho tiempo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Aún firme, Vivian Cross era constitucionalmente incapaz de perder su firmeza fundamental. Pero algo debajo de la firmeza se había movido, se había abierto. Dijiste eso como si importara. Importa. ¿Por qué? Porque la vergüenza solo es precisa cuando la cosa de la que te avergüenzas refleja algo verdadero sobre quién eres. Dijo, cometiste un error porque tenías miedo. Eso refleja el hecho de que eres humana. Re usó tus registros médicos como un arma porque quiere destruirte. Eso refleja el hecho de que no tiene conciencia. Dejó que eso calara. No puedes cargar con su comportamiento y tu error como si tuvieran el mismo peso. No son lo mismo. La línea estaba en silencio. En algún lugar del fondo de donde quiera que estuviera, oyó un reloj, un tic profundo y resonante, del tipo que proviene de un mueble antiguo, algo heredado o elegido por su permanencia. He estado tratando de averiguar qué hacer, dijo finalmente. Durante las últimas 12 horas, he estado analizando todos los escenarios: legal, comunicaciones, gestión de la Junta, narrativa pública. He mapeado todos los movimientos posibles. ¿Y? Y no sé cuál es la respuesta correcta. Hizo una pausa. Eso no me pasa a mí. Le pasa a todo el mundo. A mí no. No en 12 años dirigiendo esta empresa. Entonces quizás esta vez es diferente, dijo él. Quizás esta vez no tiene una respuesta estratégica correcta. Quizás solo tiene una verdadera. Ella no respondió de inmediato. Necesito pensar, dijo. Lo sé, piensa. Hizo una pausa. Pero Vivian, decidas lo que decidas sobre la declaración, sobre la estrategia, sobre todo, no dejes que te hagan más pequeña de lo que eres mientras decides. Pusieron tus registros médicos en un artículo de noticias. Eso no es un debate sobre tu juicio. Eso es un asalto a tu privacidad. No pierdas de vista cuál de las dos cosas está sucediendo realmente. Tienes una visión muy clara para alguien que me conoció hace solo 3 semanas. A los ingenieros nos gustan las líneas de visión limpias, dijo. Demasiado desorden hace difícil ver hacia dónde va la carga. Ella emitió un sonido, casi una risa. La real, la que solo afloraba cuando estaba demasiado cansada o demasiado desequilibrada para contenerla. Él había llegado a entender esa risa como una especie de indicador, una señal de que había superado algo. Duerme un poco, dijo. Tienes que gestionar una junta mañana. Lo intentaré. Una pausa. Ethan. Sí. Gracias. Lo dijo de forma sencilla, sin la ligera rigidez que las palabras a veces llevaban en su voz. La tensión residual de alguien que no había crecido dando las gracias fácilmente. Simplemente. Lo digo en serio. Sé que sí, dijo él. Buenas noches, Vivian. Buenas noches. Cerró el portátil. Se sentó en la cocina un rato, en el silencio particular de una casa donde un niño duerme y el mundo exterior hace lo que hace el mundo. Continuar sin permiso, sin preocuparse por si estás listo. Y pensó en lo que significaba que había pasado las últimas 12 horas más preocupado por Vivian Cross que por su propio nombre en una noticia nacional. Eso era información. La archivó. A la mañana siguiente, antes de la reunión de la Junta,
Antes de la estrategia de comunicación, antes de que cualquier maquinaria de gestión de crisis hubiera comenzado a moverse, Vivian Cross hizo algo que nadie en su equipo había anticipado y que su director de comunicaciones describió más tarde como profesionalmente aterrador y de alguna manera completamente correcto. Publicó una declaración en su página profesional personal, no un comunicado de prensa, no una comunicación corporativa, una declaración escrita en primera persona. Se aclara la garganta en un lenguaje sencillo, sin la cuidadosa atenuación de la revisión legal. Decía en su totalidad: hace 14 meses experimenté mi segundo aborto espontáneo. No hablé de ello públicamente porque creía que el dolor privado no era relevante para el rendimiento profesional. Sigo creyendo en la importancia de los límites profesionales. No creo que mis registros médicos pertenezcan a un artículo de noticias publicado sin mi consentimiento. Lo que hice hace 3 semanas fue contactar a alguien con la esperanza de crear un camino hacia adelante que no estaba manejando bien sola. Estructuré ese intento incorrectamente. Intenté protegerme de la vulnerabilidad envolviéndola en papeleo. Eso fue un error de juicio, no de intención. La persona cuya privacidad también se vio afectada por esta historia es un buen hombre que manejó mi muy pobre enfoque con más gracia de la que merecía. No tiene nada por lo que responder. Tendré más que decir sobre la distribución no autorizada de registros médicos privados a través de los canales legales apropiados. Eso es todo. A las 10 de la mañana se había compartido 40,000 veces. Al mediodía, 3 mujeres prominentes en tecnología y finanzas habían respaldado públicamente su declaración y compartido sus propias experiencias con la pérdida del embarazo. A las 2 de la tarde, el equipo legal de Daniel Rhee había emitido una declaración preventiva negando su participación en la filtración, que era el tipo específico de negación que indica conciencia de una exposición legal inminente. Ethan leyó la declaración a las 7:15, de pie en su cocina, con Sophie todavía arriba, preparándose para la escuela. La leyó 2 veces. Luego dejó su teléfono boca abajo en el mostrador y se quedó muy quieto por un momento. Lo había hecho. Se había mantenido erguida en medio de lo que se suponía que la reduciría. Y había dicho la verdad, no toda la verdad, no cada detalle, sino la verdad esencial, la verdad que soportaba la carga. Y no había dejado que la hicieran pequeña. Su teléfono vibró. Lo volteó. Un mensaje de Vivian. 3 errores en la respuesta legal que acaban de emitir. Su abogado está en pánico. Los tenemos. Él sonrió. Luego, debajo de ese primer mensaje, llegó un segundo. Más corto, diferente en tono al primero. Menos directora ejecutiva, más Vivian. La Vivian que sostenía una taza de café con ambas manos y observaba a una niña de 8 años marcar un gol con algo que no esperaba en su rostro. Decía: dije la verdad en voz alta. Tenías razón. Fue aterrador. Estoy bien. Él respondió: yo sé que tú también tenías razón. Ella respondió: ¿sobre qué? Él miró esa pregunta por un momento. Luego escribió: las conexiones son el punto, no las estrellas. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Luego, sí, lo son. Sophie bajó con su mochila y su fiambrera y su libro sobre la niña que hablaba con los edificios, y miró a su padre de pie en el mostrador de la cocina sosteniendo su teléfono con una expresión específica en su rostro que no había visto en mucho tiempo. ¿Estás bien, papá?, preguntó. Él miró a su hija. Sí, bicho, dijo. Estoy bien. Ella lo estudió durante 2 segundos completos con esos ojos oscuros y perceptivos. Estás sonriendo a tu teléfono, dijo. Lo estoy. Eso es nuevo. Lo es, asintió él. Sophie consideró esto. Luego cogió su fiambrera, se declaró lista y se dirigió a la puerta con el propósito enfocado de alguien que tenía lugares a los que ir y sistemas que mantener. Ethan guardó su teléfono en el bolsillo y la siguió hacia la mañana. Y el día se abrió ante ellos, claro y frío y lleno de cosas aún por decidir, aún por construir, aún por entender. Pero la base, pensó, se mantenía. Ese era el lugar para empezar.
El caso legal contra Daniel Rhee avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. Eso era lo que pasaba con la gente que operaba con precisión y sin conciencia. Cuando se volvían descuidados, se volvían completamente descuidados. La ex asistente que había copiado los archivos médicos de Vivian lo había hecho usando un dispositivo de la empresa en un servidor de la empresa a través de un punto de acceso que dejó un rastro con marca de tiempo tan limpio que bien podría haber sido una confesión firmada. El equipo legal de Rhee pasó 2 semanas tratando de crear distancia entre su cliente y la brecha. Fracasaron. Para la tercera semana de noviembre, Rhee Holdings había emitido una oferta de acuerdo que los abogados de Vivian describieron como sustancial y que la propia Vivian describió en una llamada telefónica a Ethan un martes por la noche como no suficiente, pero suficiente. ¿La vas a aceptar?, preguntó él. La voy a aceptar, dijo ella. No porque no pudiera ganar más en el tribunal. Podría, pero un juicio lleva 2 años y cuesta una atención que no quiero gastar en Daniel Rhee. Prefiero poner esa energía en algo que realmente construya algo. Esa es la vez que más has sonado como tú misma, dijo él. Una pausa. ¿Qué significa eso? Significa que la versión de ti que entra en trailers con contratos habría pasado los 2 años. La versión de ti que apareció en un partido de fútbol un sábado por la mañana está haciendo un cálculo diferente. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego, ¿cuándo empezaste a ser capaz de notar la diferencia? Probablemente cuando dejaste que mi hija te explicara la distribución de la carga durante 20 minutos y le hiciste preguntas de seguimiento. Tenía razón sobre la configuración del cable. Sé que la tenía. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto, dijo él, es que no la estabas gestionando, la estabas escuchando. Hay una versión de ti que habría sonreído cortésmente y seguido adelante. Tú no lo hiciste, te quedaste en la conversación porque querías. Hizo una pausa. Esa es la versión a la que me refiero. La línea estaba en silencio. Prestas mucha atención, dijo finalmente. Ingeniero estructural, dijo él, es el trabajo. El acuerdo se anunció discretamente un viernes por la tarde. Una declaración conjunta de una neutralidad legal tan deliberada que no decía casi nada mientras confirmaba todo lo importante. Rhee emitió un reconocimiento cuidadosamente redactado de un manejo inadecuado de la información. Cross Capital anunció una donación a nombre de Vivian a una fundación que apoya a mujeres que experimentan la pérdida del embarazo. El director de comunicaciones lo llamó una clase magistral en recuperación de la narrativa. Vivian lo llamó terminado y siguió adelante. A lo que siguió adelante sorprendió a todos en su equipo ejecutivo y no sorprendió a nadie que hubiera estado prestando atención a la forma real de su vida durante las últimas 6 semanas. Reestructuró su agenda. No dramáticamente. Vivian Cross era constitucionalmente incapaz de hacer algo que redujera su efectividad, y nadie que trabajara para ella habría tolerado a una directora ejecutiva que de repente decidiera que las reuniones de la Junta eran menos importantes que los compromisos personales. Pero construyó bordes. Dejó de tomar llamadas después de las 8 de la noche, a menos que hubiera una emergencia genuina, con una definición escrita específica de lo que constituía genuino. Movió 2 revisiones semanales a las mañanas, lo que liberó las tardes de los viernes. Bloqueó las mañanas de los sábados en su calendario con una anotación que decía simplemente no disponible. Y su asistente, que había trabajado para ella durante 6 años y pensaba que lo había visto todo, se quedó mirando esa anotación durante 1 minuto completo antes de aceptarla. Ethan notó estos cambios no porque ella los anunciara. No lo hizo, sino porque simplemente estaba presente de maneras que no lo había estado antes. Presente en el fútbol del sábado, que se había convertido en un elemento constante. Presente en la mesa de la cocina los jueves por la noche, donde se había establecido un hábito de cenar tan orgánicamente que ninguno de los tres podría haber identificado exactamente cuándo había comenzado. Presente en el mundo de Sophie, de una manera en que Sophie, con su evaluación precisa y no sentimental de todo,
Había comenzado a confiar con la certeza tranquila de alguien que añade un nuevo elemento estructural a un diseño en el que ha estado trabajando durante un tiempo. Sophie nunca le dio mucha importancia. Esa era la manera de Sophie. Simplemente incorporó a Vivian en la arquitectura de su semana. De la misma manera que incorporó su sistema de libros y su rutina de equipo de fútbol y su mapa estelar, metódicamente, deliberadamente, sin sentimentalismo, pero con un cuidado profundo y genuino. Un jueves por la noche de diciembre, Ethan estaba limpiando la cocina después de la cena mientras Sophie le mostraba a Vivian una nueva sección que había añadido al mapa estelar, una rama que conectaba la biología marina con la ciencia de los materiales a través del problema específico de la resistencia a la presión en aguas profundas. Y podía oír a las dos hablando en la sala de estar. La voz de Sophie, rápida y segura. La voz de Vivian, haciendo el tipo de preguntas que hacían que Sophie pensara más en lugar de simplemente confirmar lo que ya sabía. Y él se quedó en el fregadero con el agua corriendo y comprendió, con la claridad silenciosa de algo que ha sido verdad durante un tiempo antes de que lo nombres, que estaba enamorado de Vivian Cross. No de la manera urgente y desorientadora que a veces pilla a la gente por sorpresa, de la manera más lenta y profunda, la manera en que una carga se asienta en una base, la manera en que el agua encuentra el nivel al que pertenece. Se había estado construyendo durante semanas. Probablemente se había estado construyendo desde la cafetería en la calle Tryon cuando ella había dicho, «Tengo miedo», con la precisión de alguien que no había dicho esa frase en años. Y de pie en el fregadero de su cocina, un jueves de diciembre, con el sonido de la voz de su hija en la otra habitación, simplemente reconoció lo que había sido verdad durante un tiempo y lo dejó ser verdad sin pánico. Se secó las manos. Caminó hacia la puerta de la cocina. Vivian estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo frente al mapa estelar de Sophie, lo cual era algo que no la había visto hacer ni una sola vez antes. Vivian Cross, la directora ejecutiva, se sentaba en sillas con una precisión de espalda recta y se movía por los espacios con la compostura deliberada de una mujer que había aprendido a ocupar exactamente el espacio que pretendía, y no más. Pero allí estaba ella en el suelo, con la barbilla en una mano, siguiendo el marcador de Sophie a lo largo de una línea roja que conectaba la física atmosférica con la resonancia estructural. Y se veía, no joven exactamente, sino sin cargas, como alguien que había dejado algo pesado sin darse cuenta y aún no lo había vuelto a coger. No dijo nada. Solo observó por un momento. Luego volvió a la cocina e hizo café, porque algunas cosas no necesitan ser interrumpidas. Se lo dijo un domingo por la tarde de enero. No con planificación, no con un enfoque cuidadosamente construido. Sucedió porque Sophie estaba en una fiesta de pijamas en casa de su mejor amiga Maya por primera vez desde septiembre. Y Vivian había venido con la excusa de que los dos iban a ver una película y comer comida para llevar mala, que fue exactamente lo que hicieron. Y después estaban sentados en el sofá con la televisión apagada y la luz del atardecer atenuándose en las ventanas, y el apartamento estaba en silencio de la manera específica en que estaba en silencio cuando Sophie no estaba en él. No vacío, solo un tipo diferente de lleno. Y Ethan miró a Vivian y dijo sin preámbulos, sin ninguno de los enfoques cuidadosos y medidos que había usado para navegar los últimos 3 meses. «Te amo». Ella se volvió y lo miró. Él sostuvo su mirada. «Sé que el momento es complicado. Sé que hay 100 razones por las que esto no es algo simple. Y no lo digo porque espere algo específico a cambio ahora mismo. Lo digo porque es verdad y lo he estado llevando conmigo durante unas 6 semanas y soy una persona honesta». Ella estaba muy quieta. «No tienes que decir nada», dijo él. «Deja de decirme lo que no tengo que hacer», dijo ella. Su voz era tranquila, pero el filo en ella no era defensivo. Era el filo de alguien que va directo a lo que realmente quiere decir. «He tenido suficientes personas en mi vida diciéndome lo que no tengo que hacer. Yo decido eso». Él esperó. Ella lo miró durante mucho tiempo. Sus manos estaban en su regazo, no cruzadas, no compuestas, solo descansando abiertas.
Él había aprendido que las manos de Vivian te decían cosas que su voz a veces no. En ese momento, le decían que no estaba construyendo un muro. Yo también te amo, dijo simplemente, sin la ligera rigidez de una persona que dice algo difícil, sin la cuidadosa atenuación de una mujer que se protege del peso de las cosas que está admitiendo. Simplemente, de la misma manera que le había dicho gracias por teléfono en noviembre, y él entendió que para Vivian Cross, la sencillez era la forma más radical de coraje que tenía disponible. Vale, dijo él. Ella lo miró. Vale. Sí, vale. Él se acercó y le tomó la mano. Ella miró sus manos. No voy a ir a ninguna parte. Tú no vas a ir a ninguna parte. Vamos a resolver el resto. Ella volteó su mano y sostuvo la de él, y la tarde del domingo se asentó a su alrededor, tranquila y fría afuera y cálida en la habitación. Y ninguno de los dos dijo nada más por un tiempo, porque a veces las cosas más importantes que te han pasado no necesitan un discurso, solo necesitan presencia. Necesitaban la presencia del otro, y la tenían. Febrero llegó como lo hacen los febreros de Charlotte, con un frío que no podía decidir si iba en serio y cielos grises que hacían que la ciudad pareciera un boceto de sí misma. Sophie, sin inmutarse por la ambigüedad meteorológica, estaba inmersa en una nueva fase del mapa estelar que ahora cubría un cartel adicional y había comenzado a extenderse a una sección de la pared de su dormitorio con cuidadosas líneas a lápiz que Ethan había aceptado condicionalmente, pendiente de una revisión estructural del yeso. Vivian había estado en silencio durante 3 días. No distante, apareció para la cena del jueves. Envió mensajes. Estaba presente de todas las formas visibles. Pero Ethan ya conocía sus silencios, de la misma manera que conocía la diferencia entre un silencio estructural y uno comprometido. La diferencia entre un muro que estaba en silencio porque era sólido y un muro que estaba en silencio porque algo dentro de él se había movido. Este silencio en particular tenía una cualidad que reconoció de solo otro momento. La mañana del martes en el tráiler, cuando ella había mirado la taza de café con ambas manos, y él había entendido por primera vez que debajo de toda la armadura había alguien genuina y profundamente cansado. Le dio su espacio. No la presionó. Había aprendido que Vivian Cross llegaba a las cosas en su propio tiempo y que lo peor que podías hacer era intentar mover ese tiempo a la fuerza. No porque fuera terca, sino porque había pasado tanto tiempo construyendo los muros que necesitaba ser ella quien eligiera abrir la puerta. De cualquier otra manera, y los reconstruiría más altos. Lo llamó un miércoles por la noche. Sophie estaba en la cama, él estaba en la cocina con un libro que no estaba leyendo realmente. Necesito hablar contigo sobre algo, dijo ella. Vale. Tuve una cita la semana pasada, dijo, con mi doctora, en la que confío. Una pausa. Dijo lo mismo que ha estado diciendo. La ventana de oportunidad es corta. Los marcadores de estrés están mejor, significativamente mejores que hace 14 meses. Pero la ventana de oportunidad es corta. Él dejó el libro. Estaba muy quieto. No estoy trayendo un contrato, dijo. La palabra contrato aterrizó con el peso de todo lo que significaba entre ellos ahora, que era el peso de dónde habían comenzado y lo lejos que habían viajado desde ese lugar. No estoy trayendo papeleo. No estoy estructurando nada. Un suspiro. Solo te estoy diciendo la verdad, como sigues pidiéndome que haga. Y la verdad es que todavía quiero esto. Quiero un hijo y tengo miedo, y la ventana de oportunidad es corta y ya no quiero hacer esto sola. Su voz se mantuvo en la última palabra solo una fracción más que en las otras. No estoy pidiendo un contrato. Estoy pidiendo una conversación. Ethan se quedó en silencio durante un largo momento. Afuera pasó un coche. El refrigerador zumbaba. La luz de Sophie estaba apagada bajo su puerta. El apartamento contuvo la respiración. Dime de qué tienes miedo, dijo. De que lo pierda de nuevo, dijo ella. De que mi cuerpo de que no funcione, de que pase por ello y luego esté... Se detuvo. He estado sola las otras veces, las dos. Las manejé como manejo todo. Agaché la cabeza y me las arreglé, y estuve
Una pausa, cuidadosa y honesta. Estuve devastada y me las arreglé de todos modos y ya no quiero arreglármelas. Quiero que alguien esté a mi lado en ello, sea lo que sea. Entonces estaré a tu lado, dijo él. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno, lleno de todo lo que esas palabras significaban viniendo de un hombre que había enterrado a su esposa y criado a su hija solo y se había reconstruido desde adentro hacia afuera durante 3 años de esfuerzo silencioso e implacable. Un hombre que no hacía promesas que no podía cumplir y que había pasado suficiente tiempo con el duelo como para entender exactamente lo que estaba ofreciendo cuando se ofreció a estar al lado de alguien en lo difícil. Ethan, dijo ella. Sé lo que estoy diciendo, dijo él. No estoy... Entiendo lo que esto significa. Entiendo que podría salir mal. Entiendo la biología y el riesgo y la historia. Entiendo que estamos construyendo algo real aquí y que añadirle algo cambia significativamente la distribución del peso. Hizo una pausa. También entiendo que algunas estructuras están destinadas a soportar más de lo que originalmente las diseñaste. Y la respuesta correcta a eso no es reducir la carga, es confiar en la base. Ella no habló por un momento. Cuando lo hizo, su voz tenía la cualidad que adquiría a veces tarde en la noche, cuando estaba lo suficientemente cansada como para dejar de editarse. Abierta y desprotegida, y total y completamente real. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de esto? Dijo. No la biología, no el riesgo profesional, ni siquiera el miedo a la pérdida. ¿Qué es? Creer que me merezco esto, dijo. Creer que soy alguien que puede tener esto. No como una transacción, no como una estrategia, solo como una persona. Una persona que puede tener una familia que la ame. Él se quedó en silencio. Pasé tanto tiempo construyendo cosas, dijo. Edificios, empresas, estrategias. Y era tan buena en ello. Y creo que en algún momento me convencí de que si era lo suficientemente buena construyendo, no necesitaría la otra parte. La parte que no puedes diseñar. Su voz era firme, pero la firmeza tenía un fino temblor ahora. El temblor específico de un muro que ha sostenido todo lo que se le ha dado y finalmente se le está dando permiso para dejar algo de ello. Creo que me convencí de que había superado la necesidad de amor con ingeniería. ¿Y cómo te va con eso?, dijo él suavemente. Ella emitió un sonido, la risa real, la que ya no se molestaba en reprimir a su alrededor. Salió en medio del temblor, lo que la hizo sonar como algo que se abre a la luz. Terriblemente, dijo. Me va terriblemente. Bien, dijo él. Entonces estamos en la misma página. Podía oír su respiración ralentizarse. Podía sentir a través del teléfono la cualidad específica de una persona que se asienta en algo. No resignación, no derrota, sino la facilidad particular de una persona que se ha mantenido a distancia de lo que quiere y finalmente se ha permitido dar un paso adelante. Ven a cenar el viernes, dijo. Sophie quiere mostrarte la nueva sección del mapa, la de la presión atmosférica y el fallo de materiales. Lo sé, me envió un mensaje sobre ello esta tarde. Hizo una pausa. ¿Te envió un mensaje directamente? Lo hace desde hace unas 3 semanas, supuse que lo sabías. Él no lo sabía. Procesó esto por un momento. Su hija de 8 años, la persona más metódica y no sentimental que había amado, había decidido independientemente que Vivian Cross era alguien a quien quería tener acceso directo. Pensó en el mapa estelar de Sophie. Pensó en la línea roja que dibujaba entre las cosas que iban juntas. Viernes, dijo. Viernes, asintió ella. Sophie fue la primera en darse cuenta. Cumplió 9 años en marzo, su cumpleaños cayó en sábado, lo que consideró una victoria burocrática. Y lo había celebrado con una pequeña fiesta que incluía a Maya y otras 2 amigas. Un pastel casero que Ethan había quemado por un lado y que Sophie había documentado fotográficamente como evidencia adicional en el debate continuo sobre la caramelización. Y Vivian, que había llegado con un regalo tan específicamente perfecto, un juego de herramientas de dibujo de grado profesional, compás y transportador, y lápices mecánicos en una caja de madera, que Sophie lo abrió,
Miró a Vivian y dijo, le preguntaste a papá lo que quería, ¿verdad? Y Vivian dijo, te pregunté a ti lo que querías en septiembre. Me lo dijiste. Lo anoté. Y Sophie la miró fijamente durante 3 segundos completos y luego dijo, te amo, con la misma franqueza llana y no sentimental que Vivian había desplegado en enero en el sofá. Y Vivian se había quedado muy quieta, de la manera en que se quedaba quieta cuando algo superaba la armadura. Y Ethan había encontrado algo extremadamente interesante que mirar al otro lado de la habitación, hasta que estuvo seguro de que su rostro estaba de nuevo bajo control. Un mes después, Sophie se dio cuenta. Se dio cuenta de la manera en que se daba cuenta de todo, sin anuncios, sin drama, con la atención silenciosa y precisa de alguien que ha construido toda su comprensión del mundo en la precisión de la observación. Bajó las escaleras un martes por la mañana y encontró a Vivian en el mostrador de la cocina con su café y su portátil, trabajando en algo en una hoja de cálculo con la eficiencia concentrada de alguien que ya llevaba una hora levantada. Ethan estaba en la ducha. La mañana era ordinaria, la mochila escolar junto a la puerta, el almuerzo en el refrigerador, el libro de Sophie para el autobús ya metido bajo el brazo. Sophie se detuvo al pie de las escaleras, miró a Vivian. Vivian levantó la vista. Buenos días. ¿Te quedaste a dormir?, dijo Sophie. Sí. Sophie consideró esto con la minuciosidad que merecía. Te has estado quedando a dormir más, dijo. No era una acusación, era una observación entregada con el mismo tono que usaba para notar que la carga en una viga en particular había aumentado en un factor de 2. Sí, dijo Vivian, ¿va a ser algo permanente? Vivian sostuvo la mirada de Sophie. No desvió la conversación. No la manejó hacia una respuesta más segura. Había aprendido durante meses de estar en la órbita de Sophie que Sophie Cole no respondía bien al manejo cuidadoso. Respondía a la honestidad y la precisión y al respeto de que le dijeran la verdad. Eso espero, dijo Vivian, si a ti te parece bien. Sophie lo pensó. Realmente lo pensó. La hija de Ethan de pie al pie de las escaleras con su libro bajo el brazo y su mente organizada por sistemas ejecutando el cálculo completo. Haces los huevos mejor que papá, dijo finalmente. He tenido más práctica. Y realmente escuchas cuando explico las cosas, no solo asientes. Asentir sin escuchar es una pérdida de tiempo para todos. Sophie asintió una vez, un asentimiento decisivo, un asentimiento concluyente, el asentimiento de alguien que cierra un cálculo. Vale, dijo. Entonces, sí, puede ser permanente. Cogió su almuerzo del refrigerador y se dirigió a la puerta. Vivian se sentó en el mostrador de la cocina y miró el espacio que Sophie acababa de ocupar y sintió que algo se movía en su pecho. No la emoción controlada y gestionada que se había entrenado para procesar eficientemente, sino la cosa real, la cosa ingobernable, la cosa que no encajaba limpiamente en ningún marco que hubiera construido. Se movió a través de ella como el clima, como el duelo que había llevado sola a través de 2 pérdidas, y nunca dejó que nadie viera, excepto que esto era lo opuesto al duelo. Esto era en lo que se convertía el duelo cuando finalmente se le daba un lugar seguro a donde ir. Todavía estaba sentada con eso cuando Ethan entró en la cocina. Miró su rostro. ¿Estás bien? Sophie acaba de aprobar el acuerdo permanente, dijo. Él hizo una pausa. Luego, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. No la sonrisa cuidadosa y medida de un hombre que gestiona su propia esperanza, sino la real, la abierta, la sonrisa de un hombre que había estado llevando algo pesado durante mucho tiempo y acababa de sentir que el peso se movía. Lo hizo, ¿eh? Dijo que escucho cuando explica las cosas. Un gran elogio de Sophie Cole. Soy consciente. Vivian lo miró. Dijo que tú no escuchas, solo asientes. Escucho absolutamente. Lo documentó. Por supuesto que lo hizo. Sirvió su café. Se sentó frente a ella en el mostrador. La miró, a esta mujer precisa, acorazada, brillante, que se abría lentamente, que había entrado en su trailer con un contrato y se había ido con un mal café.
Y en algún lugar entre esos dos momentos se había convertido en la persona más importante de su vida, aparte de su hija. Y en cierto modo, gracias a su hija, y en todos los sentidos, por quién era ella debajo de todo lo que había construido para proteger quién era. ¿Cómo te sientes? Ella lo miró. ¿Sobre qué parte? Toda. Lo pensó. Genuinamente, completamente lo pensó. De la manera en que hacía todo ahora, con toda la verdad en lugar de la porción manejable de ella. Asustada, dijo. Esperanzada, agradecida. Hizo una pausa. Presente. Dijo la última palabra como alguien que prueba su peso, encontrándolo sólido. Me siento presente por primera vez en mucho tiempo. Siento que realmente estoy en la vida que estoy viviendo, en lugar de gestionarla desde la distancia. Él se acercó por encima del mostrador y le tomó la mano. Ella se aferró. Un jueves por la noche a finales de abril, Vivian Cross estaba en la cocina de lo que era cada vez más práctica y realmente su hogar tanto como el de Ethan. Aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta todavía, porque algunas verdades se viven antes de ser nombradas. Y le dijo que se había hecho la prueba esa mañana. Se había sentado en el baño de su propio apartamento, que todavía mantenía técnicamente, el apartamento donde su cartera de cuero todavía vivía en el armario del pasillo, y donde todavía guardaba ropa que cada vez necesitaba menos. Y había sostenido la prueba y había mirado el resultado y no se había movido durante mucho tiempo. Condujo hasta casa de Ethan, no llamó primero. Llamó a la puerta y Sophie respondió y dijo, «Vivian está aquí, papá», con la fácil familiaridad de una niña para quien esto era solo un martes. Y Ethan vino de la sala de estar y con una sola mirada a su rostro dijo, «Sophie, ¿puedes darnos unos minutos?» Y Sophie, que entendía los matices mejor que la mayoría de los adultos, cogió su libro y subió las escaleras sin decir una palabra. Se quedaron en la cocina. Vivian dejó la prueba en el mostrador entre ellos. Ethan la miró. Se quedó muy quieto, de la manera en que se quedaba quieto cuando algo era lo suficientemente significativo como para requerir toda su atención estructural. Luego la miró a ella. Sus ojos brillaban. Se sostenía con cuidado. No el viejo cuidado, no el cuidado de la armadura y la estrategia, sino el cuidado de alguien que intenta permanecer dentro de su propio cuerpo mientras siente algo demasiado grande para él. Sus manos temblaban ligeramente. Nunca había visto sus manos temblar. «Vivian», dijo. «Lo sé», dijo ella. «¿Es esto? Es real», dijo. «Me hice la prueba 3 veces. Llamé a mi doctora desde el aparcamiento. Quiere verme mañana. Dijo que los marcadores son buenos». Dijo. Su voz se quebró una sola vez, brevemente. Dijo que fuera cautelosamente optimista. Él rodeó el mostrador. La abrazó. Ella se dejó. No se enderezó, ni se reequilibró, ni reafirmó su compostura. Simplemente apoyó la frente en su hombro y se aferró. Y él sintió su respiración. Temblorosa al principio, luego más lenta, luego más firme. El ritmo específico de alguien que ha estado sosteniendo algo solo durante mucho tiempo y finalmente lo ha dejado en las manos de alguien que es lo suficientemente fuerte como para sostenerlo con ellos. No dijo que todo iba a estar bien. Era demasiado honesto para eso. Y ella era demasiado inteligente para ello. Y ambos habían pasado por lo suficiente como para saber que no se podía prometer el resultado. Lo que se podía prometer era presencia. Lo que se podía prometer era que, viniera lo que viniera, no lo enfrentarían desde lados opuestos de un contrato. «Estoy aquí mismo», dijo. Solo eso, ella asintió contra su hombro. «Lo sé», dijo. «Esa es la parte que es diferente esta vez». Se quedaron en la cocina mientras la tarde de finales de abril se asentaba a su alrededor. La última luz del día entrando por las ventanas. Los pasos de Sophie moviéndose silenciosamente arriba. Toda la estructura cálida, imperfecta y portante de una vida que se había construido no a partir de un plan, sino de dos personas que elegían una y otra vez permanecer en la misma habitación y decirse la verdad. Vivian Cross había entrado en un tráiler de obra hacía 8 meses,
con un contrato de 4 páginas y la desesperación controlada de una mujer que se había convencido de que todo lo que valía la pena tener podía estructurarse para estar a salvo. Se había equivocado en eso. Se había equivocado de la manera específica e irreversible que te cambia. No porque te rompa, sino porque te muestra la forma de lo que te habías estado perdiendo. Y nunca puedes dejar de verlo. Había necesitado más que un contrato. Había necesitado más que una estrategia. Había necesitado exactamente lo que el hombre del trailer le había ofrecido antes de que ella supiera siquiera que lo estaba pidiendo. No una transacción, no una solución, sino una conversación. Una taza de mal café, una mañana de sábado, una niña que dibujaba mapas de cómo se conectaban las cosas, una mano que sostener cuando el suelo cedía. Ethan Cole le había dicho en esos primeros minutos extraños y cargados en un polvoriento trailer de obra que el elemento de carga nunca era el dinero. De pie en su cocina 8 meses después, con la frente contra su hombro y sus manos finalmente quietas, entendió cuál era realmente el elemento de carga. Era esto, exactamente esto. La voluntad de quedarse, de sostener, de estar presente en todo el peso de una vida sin exigir que se redujera a algo más fácil de llevar. Era amor, amor real, no la versión que había intentado legislar para que existiera. La versión que apareció sin contrato, sin condiciones, sin ninguna garantía excepto la única que había importado alguna vez. No harás esto sola. No lo había hecho. No lo haría. Y para una mujer que había pasado toda su vida adulta diseñando soluciones para cada problema que encontraba, lo más extraordinario, lo que pensaría durante el resto de su vida, con una gratitud demasiado grande para caber en cualquier marco que hubiera construido, era que esta respuesta en particular no había requerido un solo cálculo. Solo había requerido el coraje de quererlo en voz alta. Eso había sido suficiente.